Punto, en la mira. Citas de hombres de la ciencia sobre la teoría de la evolución de Darwin. Casi todos los biólogos evolucionistas han tomado una posición cómoda, creyendo que los problemas de la teoría pueden ser resueltos realizando únicamente ajustes menores al marco darwinista. En este libro, he tratado de mostrar la razón por la que creo que estos problemas son demasiado severos y demasiado obstinados para ofrecer cualquier esperanza en su resolución, en términos del marco darwinista ortodoxo. Michael Denton, Evolución. Una teoría en crisis. La teoría de la evolución es totalmente inadecuada para explicar el origen y las manifestaciones del mundo inorgánico. Sir Ambrose Fleming, F.R.S., descubridor de la válvula termiónica, citado en Evolución o creación de H. Enoch. La ciencia positivamente demanda la creación. Lord Kelvin, citado en H. Enoch, Evolución o creación. La teoría de la evolución, con la cual nuestros jóvenes estudiantes han sido engañados, constituye realmente un dogma que todo el mundo continúa enseñando. Pero cada uno en su especialidad, zoología o botánica, afirma que ninguna de esas explicaciones que se nos ofrecen son adecuadas. Es por esto que se concluye que la teoría de la evolución es imposible. P. Lemoine, Introducción a la evolución, Enciclopedia Francesa. A mi parecer, esta teoría no se sostiene por sí misma. H. Lipson, un físico mira la evolución, Physics Bulletin. Puedo imaginar observaciones y experimentos que podrían refutar cualquier teoría de la evolución conocida. Stephen Jay Gould, la evolución como hecho y como teoría. Mis intentos por demostrar la evolución por medios de experimentación, por más de 40 años, han fracasado. Al menos, con esto podría ser acusado de haber comenzado un punto de vista antievolucionista. H. Nilsson, Especiación sintética. Casi invariablemente, se asume que los seres unicelulares representan formas primitivas de las cuales otras emergieron. Comúnmente, se supone que estos precedieron a todos los demás tipos de seres, en su aparición. No existe el menor fundamento para esta presunción. Austin Clarke, La nueva evolución. La mayoría de los movimientos evolutivos son degenerativos. Los casos progresivos son excepcionales. Los caracteres aparecen repentinamente sin presentar una tendencia al progreso, por ejemplo, que no evolucionan hacia nada concreto. La única cosa que se verifica son cambios lentos que serían solo una acumulación neutral de características sin valor para la supervivencia. John B. S. Haldane, genetista inglés, citado en el libro de las citas de la ciencia y la naturaleza, de Asimov. A pesar del hecho que no existen explicaciones convincentes para los procesos de la evolución aleatoria, y que resultarían en patrones ordenados de diversidad, la idea de dosis uniformes de evolución se presenta en la literatura como si fuera un descubrimiento empírico. El sostenimiento del paradigma evolucionista es tan poderoso, a nivel propaganda, que más parece una idea o un principio medieval de astrología, que una teoría científica seria del siglo XX, y que solo se ha hecho realidad, gracias a la promoción de los biólogos evolucionistas. Enfrentamos grandes problemas conceptuales, si no es que insuperables, al considerar cómo es que las brechas podrían ser resueltas en términos de los procesos graduales aleatorios. Observamos estas brechas en el registro fósil, en el caso de los pulmones de las aves, y en el caso de las alas de los murciélagos. Lo vemos nuevamente en el caso del origen de la vida y lo observamos nuevamente en esta nueva área de la bioquímica comparativa. Aún así, al enfrentarnos a estos descubrimientos, la comunidad biológica parece contentarse con ofrecer explicaciones que no son más que explicaciones repetitivas o razonamientos circulares. Michael Denton, Evolución. Una teoría en crisis. Los cambios en la microevolución, cambios dentro de la especie, no son suficientes para comprender la macroevolución, el cambio hipotético de una especie en otra diferente. Richard Goldschmidt, Fundamentos materiales para la evolución. De todo a todo, la evolución permanece como un acertijo, tal y como fue antes, en los tiempos en que Darwin propuso su tesis. La selección natural solo explica una pequeña parte de lo que ocurre, pero el grueso continúa sin explicación.
El darwinismo no es más que una teoría, y como subsección, la teoría está todavía sin planteamiento. Yo, todavía me siento perdido respecto a la razón por la que se debe considerar una ventaja selectiva el caso de las anguilas de Comacchio, en el mar Adriático, cuando realizan su peligrosa migración hacia el mar de los Sargazos, se queja Bertalanffy. Pienso que el hecho de que la teoría sea tan vaga y tan insuficientemente verificable, es la razón por la que se ha convertido en un dogma solo explicable en el terreno sociológico y no en el científico, concluye von Bertalanffy. G.R. Taylor, El gran misterio de la evolución. ¿Cómo es posible afirmar con certeza que un cierto mecanismo, en lugar de cualquier otro, es el responsable del origen de la creación y de los planes de la organización evolucionista, si uno tiene que apelar a la imaginación para encontrar esta solución? Nuestra ignorancia es tan grande al respecto que no podemos siquiera asignar con ninguna precisión un conjunto de ancestros para el fila de los protozoarios, artrópodos, moluscos y vertebrados. De la casi total ausencia de evidencia fósil relativa a los orígenes del fila, se sigue que una explicación del mecanismo de los fundamentales planes evolutivos sobre el origen están fuertemente cargados de hipótesis. Esto debería aparecer como una advertencia en cada libro que trata sobre la evolución. Pierre-Paul Degrasset, La evolución de los organismos vivos. No estoy de acuerdo con la afirmación que dice que Darwin probó su punto, o que su influencia en el pensamiento científico y público haya sido benéfico. El éxito del darwinismo estuvo acompañado por una declinación de la integridad científica. W. R. Thompson, científico canadiense. Introducción al origen de las especies de Darwin. Debido a que la teoría darwinista rompió el vínculo del hombre con Dios y lo puso a la deriva en el cosmos, sin propósito ni finalidad, es que su impacto fue fundamental. Ninguna otra revolución intelectual de los tiempos modernos afectó tan profundamente la forma en que los hombres se vieron a sí mismos y a su lugar en el universo. Michael Denton, biólogo molecular australiano. Los científicos no tienen pruebas de que la vida no fue resultado de un acto de creación. Robert Jastrow, El surgimiento encantado. La mente en el universo. De hecho, la evolución se convirtió en una especie de religión científica, casi todos los científicos la han aceptado y muchos han torcido sus observaciones con el fin de que la respalden. H. Lipson, un físico mira la evolución, Physics Bulletin. Es, por lo tanto, de inmediata atención, tanto para biólogos como para legos, el ataque bajo el que está el darwinismo. La teoría de la vida que ha debilitado a la religión del siglo XIX y que prácticamente se ha convertido en una religión en sí misma, y que en retribución, está siendo amenazada con nuevas ideas. Los ataques ciertamente no se limitan entre los creacionistas y los fundamentalistas religiosos, quienes niegan al darwinismo por razones políticas y morales. La principal fuente de la crítica viene de la ciencia misma. Las dudas sobre el darwinismo representan más una revolución política desde dentro, que un sitio desde fuera. B. Leight, La descendencia de Darwin. Una guía de las dudas sobre el darwinismo. ¿En qué se fundamenta la evolución? En nada, salvo una fe, bajo una creencia que en la realidad no puede verse, una creencia que los fósiles no pueden atestiguar, una creencia que los experimentos con embriones se han negado a avalar. Es una fe que no está justificada por hechos. Arthur N. Field. Así como la biología pre-darwiniana fue propuesta por personas cuya fe estaba en el creador y en su plan, la biología post-darwinista está siendo propuesta por personas cuya fe está, casi, en la deificación de Darwin. Ellos han considerado que su tarea es elaborar su teoría y llenar los huecos que existen en esta, para así proveer a su árbol, de un tronco y de ramas. Pero solo me parece que el marco teórico tiene muy poco impacto en el progreso real de la investigación científica. De alguna forma, me parece que varios aspectos del darwinismo y el neodarwinismo han provocado un retroceso en la ciencia. Colin Patterson, paleontólogo en jefe del Museo Británico de Historia Natural, en Londres, expresado en El Oyente. El problema del origen de las especies es que no ha avanzado en los últimos 150 años. 150 años ya han pasado desde que se dijo que la evolución de las especies es un hecho, pero, sin ofrecer pruebas verdaderas de esto y, sin incluso, haber elaborado algún principio que lo explique. Durante los últimos 150 años de investigación que se ha llevado a cabo con el fin de probar esta teoría, no han existido descubrimientos de nada. Tan solo ha habido una repetición, de múltiples maneras, de lo que Darwin dijo en 1859. Esta falta de resultados es imperdonable en los días en que la biología molecular realmente ha corrido el velo del misterio de la reproducción y la herencia. Finalmente, solo hay una actitud posible ante lo que he mostrado. Consiste en afirmar que la inteligencia precede a la vida.
Muchas personas dirán que esto no es ciencia, que es filosofía, pero en lo único en lo que estoy interesado es en los hechos, y esta conclusión proviene de un análisis y observación de los hechos. G. Salet, azar y certeza. El transformismo delante de la ciencia actual. Se ha estimado que no menos de 800 frases en modo subjuntivo, como admitiremos, o, bien podríamos suponer, etc., se han encontrado, tan solo en la obra de Darwin, El origen de las especies. L. Emerson Davis, científico británico, expresado en Ciencia Moderna. Al aceptar la evolución como un hecho, ¿cuántos biólogos se han detenido a reflexionar que la ciencia se construye a través de teorías probadas por medio de la correcta experimentación, o para recordar que la evolución animal nunca ha sido demostrada de esa manera? L. H. Matthews, Introducción, Origen de las especies, Carlos Darwin. El actual ultradarwinismo, el cual se siente tan seguro de sí mismo, impresiona a los biólogos medianamente informados, los engaña y les inspira interpretaciones falaces. A través del uso y abuso de postulados informales, o de temerarias y frecuentemente extrapolaciones infundadas, a través de toda una pseudociencia que ha sido desarrollada. Esto está enraizándose en el preciso corazón de la biología, y está arrastrando a muchos bioquímicos y biólogos, quienes sinceramente creen en la precisión de los conceptos fundamentales, y creen que han sido demostrados, lo cual, no es el caso. Pierre-Paul Degrasset, La evolución de los organismos vivos. En una carta para Asa Gray, un profesor de biología en Harvard, Darwin escribió: "Estoy muy consciente de que mis especulaciones van más allá de los linderos de la verdadera ciencia". Carlos Darwin citado en Carlos Darwin y el problema de la creación, de N. C. Gillespie, libro de la Universidad de Chicago. El hecho es que la evidencia era tan incompleta hace 100 años, que incluso Darwin mismo tuvo crecientes dudas de la validez de sus ideas, y el único aspecto de su teoría que ha recibido apoyo en todo el siglo pasado, el XIX, es donde se aplica a los fenómenos microevolucionistas, o las variaciones dentro de la misma especie. Su teoría en general, de que toda la vida sobre la Tierra tuvo su origen y evolucionó por medio de mutaciones graduales, sucesivas, acumuladas y fortuitas, todavía está en el terreno de la franca especulación, de la hipótesis, como lo estuvo en tiempo de Darwin, y sin evidencia directa en hechos y muy lejos de ser un axioma evidente por sí mismo, como algunos de sus más agresivos defensores nos han hecho creer. Michael Denton, Evolución. Una teoría en crisis. Milner es un ferviente defensor de la teoría evolucionista, pero ha planteado algunas preguntas que necesitan todavía una respuesta. 1. Origen de la vida. ¿Cómo es que la materia viva se originó de la materia inerte? 2. Origen del sexo. ¿Por qué la sexualidad está tan esparcida en la naturaleza? ¿Cómo es que surgió lo masculino y lo femenino? 3. Origen del lenguaje. ¿Cómo es que el lenguaje de los humanos se originó? No se observan todavía ejemplos de lenguajes primitivos sobre la Tierra hasta el momento, todos los lenguajes de la humanidad son desarrollados y complejos. 4. Origen del fila o las categorías. ¿Cuál es la relación entre el fila existente con los del pasado? Son casi desconocidas las formas transicionales entre el fila. 5. Las causas de las extinciones masivas. Los asteroides son la explicación de moda, pero están muy lejos de probar la causa de extinciones masivas. 6. Las relaciones entre el ADN y el fenotipo. ¿Pueden los pequeños cambios o micromutaciones ser antecedentes de evolución, o deben existir saltos mayores periódicos, macromutaciones? ¿Constituye el ADN una huella digital de cada individuo? 7. ¿Qué tanto explica la selección natural? Darwin nunca afirmó que la selección natural haya sido el único mecanismo para la evolución. Aunque él consideró una mayor explicación para esto, continuó buscando otros mecanismos, y esta búsqueda continúa. R. Milner, Enciclopedia de la Evolución. Gracias por su atención.